Bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad les quería comentar qué es y cómo funciona el damping factor. En el video pasado les explicaba de que esto es el parlante, esto es un preamplificador y esto es lo que uno escucha, digamos el CD, el disco duro, la computadora o puede ser también un tornamesa. Cuando el sonido del preamplificador, digamos usando agua, golpea este lado, no lo golpea como si fuese un chorro directo, sino que al compás de la música. Entonces va sonando y esta válvula la va abriendo, la va cerrando, la va abriendo y la va cerrando. Al abrir y cerrar esto al compás de la música, lo que va a hacer es descargar el agua que viene de este lado, que tiene un volumen mayor, va a caer. Esto también va a caer, pero si estamos escuchando una música que tiene, por ejemplo, bajos y agudos, esto vendría a ser la parte del parlante. El parlante, esto vendría a ser los agudos y esto vendría a ser la parte de los bajos. Entonces, los bajos necesitan más fuerza, más volumen de agua, mientras que los agudos necesitan menos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que cuando el agua sale, estamos escuchando, por ejemplo, un agudo y el agua va a mover esta pequeña manguera, que es como si fuese una montaña rusa. Digamos que es un carrito que va subiendo, 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 subiendo. Llega un momento en la parte de arriba y después cae. Cae a una velocidad. Esta velocidad ya no es la música es la parte que subía. Pero la bajada también tiene una fuerza. Esa fuerza se va a retornar hacia la parte del amplificador. Cuando hablamos de un woofer o un sonido muy grave, el agua va a empezar a caminar por este lado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la subida va a ser mucho más alta y la caída va a tener más fuerza. Entonces, el retorno de este líquido que está aquí va a ser todavía mayor, va a regresar con más fuerza. Entonces, cuando aquí estamos escuchando la música y estas válvulas se están moviendo al ritmo de la música, el agua que viene de retorno va a chocar contra las válvulas y va a impedir de que el sonido de aquí entre y mueva las válvulas correctamente. ¿Qué es lo que se hace? Se hace para evitar eso aquí un pequeño agujero y se le pone una manguera. Una manguera que va a ayudar aquí al lado de la salida del preamplificador o de la primera válvula. Y lo que va a hacer es cuando el sonido quiera hacer de que se mueva este lado de la válvula, para que no suceda eso, se le pone como un amortiguador. Y entonces el agua va a presionar este lado para que las válvulas siempre estén cerradas con fuerza. Eso en los amplificadores normalmente se le llama feedback, pero este lado se le va a abrir y lo que va a hacer es de que siempre tenga una cierta presión, como si fuese un resorte, un amortiguador, las válvulas, para que no se muevan simplemente con el sonido del preamplificador. Entonces tiene como si fuese una presión para que cuando la presión contraria entre, no mueva las válvulas tan fácil. Y es que el amplificador pueda controlar esas válvulas que no se muevan cuando viene el sonido que es contrario. Esto es lo que crea lo que se llama el damping factor. Pero hay un problema cuando se mide este damping factor. ¿Por qué? Porque muchas veces lo medimos matemáticamente, como si fuese cuando se mide el amplificador, aquí no se le pone un CD o una música o un preamplificador. Lo que se le pone es un generador de ondas. Este generador de ondas normalmente lo vamos a medir a 1000 Hz. Y lo vamos a medir normalmente a 1000 Hz. ¿Qué es lo que sucede con este problema? Es de que cuando medimos en este lado tampoco le vamos a poner un parlante. Le vamos a poner una resistencia. Una resistencia son
una resistencia de cerámica, esas grandotas de 8 ohmios, normalmente. Entonces le ponemos aquí una resistencia de 8 ohmios y lo vamos a medir como si fuese un parlante, y esto vamos a generar como si fuese un sonido. Pero la verdad es de que en la vida real no es el si fuese 8 ohmios o si fuese 1000 Hz. Porque nosotros escuchamos música, no escuchamos ondas, no escuchamos resistencias. Nosotros escuchamos impedancias. Impedancias es estas, como si fuesen los rollos de la manguera del jardín, que están enrollados, y el agua cuando quiere subir, el lado del rollo hace una presión al subir y después baja más rápido. Hace una presión al subir y después baja más rápido. Esto es como si tuviésemos la manguera y la estuviésemos ahorcando para que no pase el agua. Esto lo que hace es como si fuese en la manguera de rollo, que tiene es una resistencia para que no pueda subir, pero una vez que sube, baja rápido. Lo primero es cuando se mide matemáticamente, da un error, porque ¿qué es lo que sucede cuando medimos las impedancias, o vendría a ser cómo se mide un parlante? Vemos que el estándar nos dice que si tenemos 8 ohmios y aquí tenemos 4 ohmios, no es de que mide ni 4, ni 8, ni 16. Cuando lo vemos, son unas medidas así, que, que no son lineales. Normalmente, los parlantes que dicen 8 ohmios, es de que en esta línea del 8 ohmios, hay un punto a veces que da un promedio, digamos, que tiene 8, está en promedio 8. Y a eso se le llama 8 ohmios. Otros fabricantes dicen que hay una parte de ese parlante que pasa por los 8 ohmios y tiene un mínimo de tantos ohmios. Y a esto se le llama 8 ohmios. Hay otros fabricantes que se le da un punto de referencia que a veces es 1000 Hz, que si pasa por ahí ya se le llama 8 ohmios. Pero la verdad es de que no es una línea, sino que es una onda. Y la onda no es la frecuencia que nosotros escuchamos, sino que normalmente en la parte del buffer tiene una subida, después tiene un rebote y después tiene otras ondas que hacen que el sonido varíe. Cuando nosotros escuchamos el CD o un disco duro, lo que en verdad estamos escuchando es un voltaje mínimo, que mientras más voltaje tenga, tiene más volumen. Y la frecuencia es cada cuánto cambia ese voltaje. Lo que nosotros estamos viendo aquí es la resistencia. Qué tan difícil es mover este parlante. Cuando las líneas es muy difícil de moverlo, vamos a necesitar más energía, más voltios. Y cuando vemos de que la línea promedio baja a 4 ohmios, estamos hablando de un parlante de 8 ohmios, pero baja a 4, a veces hasta 2, lo que está haciendo es crear más resistencia al movimiento. Da la sensación de que cuando uno habla de 4 ohmios es menos resistencia, y cuando habla de 8 ohmios da la sensación de que fuese más de resistencia, ¿no? Entonces, al ponerle esta parte que vendría a ser los bajos y esto lo que vendría a ser los agudos, para controlar los agudos el retorno es pequeño y entonces no va a afectar casi a estas válvulas. Las válvulas van a seguir funcionando igual con el sonido que viene del preamplificador. Pero cuando estamos usando la parte grave, la parte de los bajos, el retorno va a ser mayor. Y entonces aquí se necesita una pequeña presión para que estas válvulas se queden en su sitio. ¿Qué es lo que sucede? O a veces se tiene un malentendido, es el uso. Cuando hablaba yo de los monitores y de los parlantes que nosotros usamos, les decía de que cada cosa tiene su uso. Cuando uno, por ejemplo, habla de 1000 hasta 2000, a veces hasta más del factor, del damping factor,
Normalmente son amplificadores que se utilizan para los conciertos en gran escala. Digamos que tiene de estos, tiene 20, tiene 100 parlantes que lo tienen que aguantar estas válvulas. Entonces se necesita unas válvulas muy duras para que pueda mantener el sonido que viene de aquí y que no afecte el sonido que viene de aquí. Pero nosotros no utilizamos eso. Nosotros lo que utilizamos son máximo, tendrán 4 parlantes de los bajos, y entonces el sonido viene a ser menor. ¿Cuánto es lo que en una casa se necesita? Es más o menos un promedio entre 10 a 100. Que tenga 10 a 100 de damping factor ya es suficiente. Pero ¿por qué es el malentendido cuando a veces se mide dinámicamente y a veces le ponen en casa un parlante pequeño, un amplificador, se pone un generador de ondas y se mide? Estaríamos diciendo de que la medición sería la correcta, pero no es así tampoco. Esto, mientras más grande sea, el retorno va a ser mayor. ¿Cuán grande se necesita para que el damping factor tenga un efecto dentro del amplificador? Es cuando estamos hablando de más o menos 20 Hz en un cono de más o menos 15 pulgadas. Cuando hablamos de ponerle, digamos, a un parlante pequeño de 4 pulgadas, 6 pulgadas, el damping factor va a ser casi cero, porque no va a haber un retorno. Entonces, hay personas que lo miden con unos pequeños parlantes y no va a tener ningún efecto. El damping factor puede ser hasta casi cero y no va a haber ningún efecto. Pero si a ese mismo amplificador se le pone un, un, un woofer que va a mover de 15 pulgadas y ese woofer va a bajar hasta 20 Hz, ahí sí va a tener un efecto el damping factor. Por eso, esas medidas de las especificaciones uno tiene que tener mucho cuidado, porque hablar de una cosa y probarlo con otra da el error. Muchas veces se dice que no tiene ningún efecto y es lógico, porque el parlante que se está utilizando es muy pequeño. Ese parlante muy pequeño no va a crear un damping factor muy grande. No va a tener un retorno muy grande. Otra de las cosas, por ejemplo, las personas que utilizan auriculares, le cambian, por ejemplo, los cables o le cambian un poco el sonido y se dan cuenta porque la distancia entre el sonido, la fuente del sonido y el tímpano es muy pequeño. Entonces uno se puede dar cuenta de pequeños cambios. Cuando uno tiene una caja a 3 metros, el sonido que va a cambiar es pequeño, porque es tan lejos que el sonido no lo podemos reconocer con tanta exactitud como si estuviésemos escuchándolo dentro del oído. Pero si nosotros cambiamos aquí, digamos, la manguera, y le ponemos una manguera un poquito más pequeña, entonces lo que estaríamos creando es una resistencia aquí. Esto también hace mover el damping factor. Si nosotros vemos en los cables una resistencia mayor a la que necesita mover con facilidad el lado del parlante, vamos a crear un damping factor mayor. ¿Y qué es lo que va a crear? Es como si fuese un crossover. Dentro del crossover nosotros tenemos una bobina para los bajos y un condensador para los agudos. No es simplemente así, pero digamos que lo básico es eso. Para el lado de los bajos le ponemos una bobina. Una bobina vendría a ser un enrollado como si fuese la manguera del jardín, ¿no? Y lo que va a crear es separar los sonidos graves y los sonidos agudos. Si nosotros ponemos un cable que tenga mucha resistencia en el lado del parlante, lo que vamos a hacer es escuchar, tal vez, en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos, vamos a escuchar un sonido que viene más del lado de los agudos y menos del lado de los bajos. O a veces lo contrario. Vamos a escuchar más bajos porque la bobina es muy grande, la resistencia es muy grande y no deja pasar a los agudos, y vamos a escuchar más hacia los bajos.
Eso todo depende de cómo están la relación amplificador, parlante y cable. ¿Y qué es lo que realmente estamos escuchando nosotros? ¿Por qué escuchamos esta diferencia? Y a veces es contradictorio, a veces escuchamos una cosa y a veces escuchamos otra. Es porque del CD, la frecuencia que estamos mandando tiene una impedancia. Esa impedancia se va a amplificar, se podría decir, esa resistencia se va a amplificar aquí, lo vamos a amplificar mucho más aquí y se va a amplificar mucho más aquí. Y entonces, dependiendo la música que uno escucha, sucede a veces lo contrario. Por eso no es de que todo lo que se puede medir es la verdad. Yo no soy de las personas de que dicen las especificaciones dicen tal cosa y entonces tiene que ser tal otra. No es. Nosotros no escuchamos números, nosotros no escuchamos frecuencias y nosotros lo que hacemos es disfrutar de la música. Por eso lo del damping factor no crean que es un factor decisivo para comprar un amplificador. Es todo un balance entre las cosas para poder escuchar la mejor música. Nos vemos en el próximo video y espero no haberlos confundido más. Chao, gracias.